durante la clase, ¿ok? Bueno, ahí ya les estoy cargando la diapositiva. Esperemos a que termine de subir. Bueno, entonces el día de hoy tenemos la clase número 7 ya. Espero que vayan llevando la cuenta de las clases y asimismo teniendo en cuenta las temáticas que vamos viendo en cada una de ellas. Entonces el día de hoy estaríamos en la clase número 7 ya. Bueno, en la primera parte de esta clase hay un ejercicio que tiene que ver con la organización de un párrafo, ¿cierto? Allí en las preguntas de comprensión lectora, ustedes tenían que hacer ya una organización de párrafos, ¿ya? Pero aquí en la guía, uno de los ejercicios interactivos que en algunas ocasiones sale en la prueba ITFES, de hecho, tiene que ver con eso, con estar en la capacidad de organizar una información que me presentan de forma desordenada y poder eh, acomodarla correctamente. ¿Cómo estaría organizado correctamente? Pues aplicándole la cohesión y la coherencia, ¿ya? O sea, organizándolo lingüísticamente, cohesión y mentalmente, coherencia, ¿cierto? Hay una organización mental y una organización lingüística. Entonces, en este ejercicio de organización de párrafos, nosotros sabemos que los párrafos pues sirven para presentar una información, ¿cierto? Lo que hacen los párrafos es tratar de mmm, presentar de la forma más fácil un contenido, ¿no? Su finalidad es esa, presentar un contenido que sea fácil de comprender y sirven pues para guiar al lector sobre el propósito que se esté argumentando o el tema que se esté desarrollando. En lo que tiene que ver con la organización de los párrafos es fundamental que tengamos en cuenta dos elementos, el tema y la idea principal o la oración temática, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, siempre que yo me encuentre con estos ejercicios, voy a leer las cuatro pues, proposiciones, ¿cierto? O las cinco, dependiendo de en cuántas me las hayan dividido. Pero entonces yo leo cada una de las proposiciones y debo tratar de establecer un tema de ellas. Una vez lea todas las proposiciones, yo trato de establecer un tema, es decir, de qué habla toda esa información. ¿Por qué? Porque cuando yo logre establecer el tema, de esa forma ya voy a poder organizar las ideas para saber cuál es la principal, cuál sería la oración temática y cuál otras serían las ideas secundarias o las proposiciones que me desarrollan la otra idea, la idea principal. Además, casi siempre, generalmente, la mayoría de los casos, esa oración temática, esa idea principal, pues es casi que la que va a ir de primera en el párrafo o va a ir casi siempre al comienzo. Entonces, es fundamental que logremos identificar eso, ¿no? El tema, el de qué habla y la idea principal. Porque lo que nosotros tenemos que hacer aquí es establecer el tema y poder ir organizando las ideas con relación a ese tema. Porque si confundo el tema, ya entonces puedo darle un orden errado. Tengo que saber de qué estoy hablando. Y una vez identifique ese tema, lo que yo voy a hacer con la idea principal es ir individualizando esa información que voy a ir captando con relación a esa idea principal. ¿Listo? Bueno, entonces, buenas noches. Aquí tenemos, eh, estas están en la guía, entonces, pero yo les pedí que no lo hiciéramos. Mirando esas cuatro opciones, la primera opción que nosotros tomemos debería ser la proposición que presenta el tema, ¿cierto? No podría ser una idea en donde ya me estén hablando como de elementos que se hayan introducido, sino que tiene que ser precisamente una oración o una proposición que me introduzca al tema, que me presente el tema.
¿Cuál de esas cuatro opciones, una vez ustedes las hayan leído, cuál de esas cuatro opciones sienten ustedes que está haciendo una presentación del tema y está introduciendo los elementos sobre los que va a hablar? O sea, me estaría como definiendo el tema del que estoy hablando. La A, la B, la C o la D, de esas opciones que están ahí. William dice que la C. ¿Por qué la C? A ver. ¿Por qué no podría ser la A? La A dice, la materia estaba formada por partículas elementales con gran cantidad de energía. ¿Por qué no puede ser la A? Bueno, ustedes dicen que la C. Si yo digo que es la A, ¿qué me dicen? A mí me parece que es la A. ¿Qué dicen ustedes? Porque está explicando algo. Pero pues en la C también está explicando algo. Me está explicando en qué consiste la teoría del Big Bang, ¿no? Pues ambas hacen lo mismo. Lo que pasa es que en la A me está hablando, dice, porque se dice que lo primero que ocurre es el Big Bang. En la A me está hablando de algo que ya tuvo que haber como introducido antes, ¿cierto? Me está hablando de una información que no es nueva. Es decir, eso no podría estar al comienzo de un párrafo porque hace parte como del desarrollo de una idea que ya se ha dado antes. Es decir, que está como condicionado por otras partes del texto, ¿cierto? Mientras que la opción C, pues es una idea casi que completamente independiente y no está condicionada por ninguna otra. Y además hace una presentación del tema. Casi siempre la primera opción que yo debo elegir es la que presenta el tema, ¿ya? La que me especifica de qué estoy hablando. Correcto, entonces la primera es la C. Diría, según la teoría del Big Bang o gran explosión, al principio toda la materia y toda la energía estaban concentradas en un punto. Luego de esa, ¿cuál vendría? La A. ¿Por qué la A? Bueno, Joana dice que la D. La A o la D. Miren, en esa opción C que elegimos, me introducen algo que tiene que ver con la gran explosión, que es lo mismo que el Big Bang, y me empiezan a hablar de la materia, ¿cierto? Entonces, allí debe ser la A, porque hay un consecutivo con lo que termina diciendo la C. Entonces sería, según la teoría del Big Bang, al principio toda la materia y toda la energía estaban concentradas en un punto. La materia, ¿cierto? Como ya introduje la información de la materia, de eso es que estoy hablando, ¿cierto? Que al principio la materia estaba concentrada en un punto, entonces empiezo a caracterizar la materia. Entonces digo, la materia estaba formada por partículas elementales con gran cantidad de energía. ¿De ahí cuál seguiría? Introduje la información de partículas elementales. ¿Cuál serviría como de consecutivo para partículas elementales? La D, correcto. Entonces, tras la gran explosión, ¿cierto? Tras la gran explosión, ahora sí, esas partículas de las que ya hablé antes, ¿cierto? Las que dije que estaban conformadas por protones y electrones, entonces las partículas se unieron para formar átomos, así el universo comenzó a hacerse cada vez más grande. Y luego de, perdón, estaba leyendo sí, y luego de esa, ¿cuál sería la última? La B, correcto, ¿cierto? Entonces aquí ya introduje la información de las partículas y además de eso empecé a hablar del universo. Entonces en la B continúa diciendo que poco a poco ese universo pues se fue enfriando, eh, que al comienzo pues tenía una gran temperatura. Entonces el orden correcto sería C, A, D y B. Ya ese sería el orden correcto. Para que eso pudiese tener ahí cohesión y coherencia. ¿Ya? Aquí yo les tengo un ejercicio adicional al que estaba en la guía. Lo mismo.
Entonces, este sí cada uno trate de hacerlo, a ver, solo, y me va a presentar el orden 1, 3, 4, 2, el orden que considera que es el correcto. Lo mismo que ahora, yo trato de establecer un tema y luego de eso voy a mirar cuáles son las proposiciones en torno a ese tema. ¿Listo? Entonces siempre la primera opción debe ser una opción que me presente el tema, no puede ser una opción que ya me esté hablando como de un proceso o de unos elementos que todavía no se han introducido, ¿ya? No puedo escoger una idea que esté como condicionada por otras, sino que tiene que ser casi que una idea independiente que presenta el tema. Bueno, entonces la primera dice, ¿se atreverá alguien a asegurar entonces que no son nada? La segunda dice, cualquier respuesta sin duda puede hacer meditar sobre los preocupantes ritmos de disminución del hambre en el mundo. La siguiente dice, dicen los nutricionistas que uno es lo que come, lo cual desde cierto punto de vista es cierto. Y la última dicen, ahora bien, si ello es así, ¿qué son entonces los 840 millones de seres humanos que no tienen alimentos que llevarse a la boca? Bueno, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, dicen otros por ahí. Bueno, ok, entonces miren, bueno, todos coincidimos en que la primera es la 3, ¿cierto? La que me estaría como presentando el tema. Dice, entonces quedaría, dicen los nutricionistas que uno es lo que come, lo cual desde cierto punto de vista es cierto. Entonces ahí estoy haciendo un planteamiento, pueda que tenga razón, ¿ya? Luego vendría, ahora bien, si ello es así, ¿cierto? Si uno es lo que come, entonces, ¿qué son los 840 millones de seres humanos que no tienen alimentos que llevarse a la boca? ¿Cierto? Porque como dijimos que uno es lo que come, entonces aquí me preguntan, pero entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen nada que llevarse a la boca? ¿No son nada acaso? Entonces ahí luego vendría el otro cuestionamiento, ¿cierto? ¿Se atreverá alguien a asegurar entonces que no son nada? Y finalmente sería la 2. Cualquiera que sea la respuesta a esos interrogantes ya planteados, ¿ya? Sin dudas hace pensar, pueden hacer meditar sobre los preocupantes ritmos de disminución del hambre en el mundo. Entonces aquí el orden correcto es 3, 4, 1, 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la última opción es la que me habla después de que ya se han planteado los interrogantes, ¿cierto? Cualquiera que sea la respuesta, ahí me están dando una pista. ¿Respuesta a qué? Pues a todas las preguntas que ya se han planteado antes. Y las preguntas están relacionadas con esa idea de que qué pasa con la gente que no come, ¿cierto? Porque si ya dijimos antes que uno es lo que come, entonces ¿qué pasa con esa gente que no come? ¿No son nada? Cualquiera que sea la respuesta, entonces ahí sí vendría la reflexión final. El orden correcto de esta oración entonces es 3, 4, 1 y 2. Siempre que tengamos estos ejercicios, debemos fijarnos en esas pistas, ¿no? Primero siempre debe ir la oración que presenta el tema, que me especifica de qué estoy hablando y debo tratar de captar las pistas que me dan como de ideas que están condicionadas por otras. En este caso, pues siempre primero va la pregunta y después va la respuesta. Y además que en la opción 2 que me está hablando de las respuestas, pues hay como una reflexión final, ¿cierto? Hay una reflexión final, por lo tanto, esa es como la pista que nos están dando aquí. Otro tipo de ejercicios tiene que ver con el completar párrafos, que es un ejercicio menos complejo que el que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque en el de ordenar los párrafos eh, me están preguntando por lo que tiene que ver con la organización mental, lo que tiene que ver con la coherencia, ¿cierto?
Y por ejemplo, pues si no está el tema especificado ni la idea principal, yo tengo que conectar esas ideas a través de la coherencia, a través de la semántica, mirando como el sentido de cada proposición. En este ejercicio de completar párrafos es distinto. Aquí no hay un ejercicio mental, sino un ejercicio lingüístico, que tiene que ver con la escritura y con la forma en cómo está escrito un texto. No tiene que ver con el contenido, o sea, no tiene que ver con la conexión de las ideas, sino que tiene que ver con la forma y la organización, o sea, con algo como físico, para que el texto tenga cohesión, organización lingüística. Ahí hay unas líneas, pues hay unos espacios que deben ser completados con otra información, ¿ya? Y ahí abajo están las opciones que nosotros pues vamos a tomar para completar ese párrafo. En la primera línea, ¿qué iría? Dice, el inicio de la edad contemporánea antes de la revolución, el entonces el rey Luis XVI de Francia reunía en su persona todo el poder, que reunía en su persona todo el poder. Al final de la misma, Napoleón Bonaparte fue coronado. Entonces, al final de la misma, Napoleón Bonaparte fue coronado emperador. Correcto. Contando con poderes parecidos, podría pensarse entonces que nada había cambiado, pero no sería cierto, porque con la Revolución Francesa, la estructura del antiguo régimen, ¿cierto? La estructura del antiguo régimen pasó definitivamente a la historia. Esta revolución marcó el inicio de la edad contemporánea, sería lo último. Entonces miren que aquí es simplemente una cuestión de que se vea bien escrito, ¿cierto? Tiene que ver es con la forma, con la organización lingüística. No tengo que mirar si hay una conexión entre las ideas, no. Simplemente con que esa palabra coincida con las proposiciones en la que va a ir introducida. O sea, que esté bien escrito. Mientras que en el ejercicio de organizar los párrafos, pues sí me demoro un poco más porque tiene que ver es con la organización mental, ¿cierto? Yo tengo que buscar qué conexión hay entre las ideas. Bueno, el siguiente ejercicio que tenemos ahí en la guía tiene que ver con la identificación de la macroestructura. Bueno, ya nosotros habíamos hablado en algún momento de la macroestructura cuando vimos el resumen como actividad de comprensión, cuando dijimos que el resumen era crear una macroestructura de un texto. Ahí en ese caso, pues mencionamos qué era eso de la macroestructura. Aquí la diapositiva me dice que esta macroestructura permite recibir grandes cantidades de información, sea en la producción, reducir y recibir grandes cantidades de información, bien sea en la producción o en la recepción. Cuando nosotros vimos el resumen como actividad de comprensión, claramente vimos la macroestructura como producción, ¿cierto? Es decir, cuando yo debo crear una macroestructura de un texto. En este caso, entonces estamos hablando de preguntas que cuestionan por la macroestructura, estamos hablando de la recepción, del que yo logre captar la macroestructura, ¿cierto? ¿A qué es que hace referencia esa macroestructura? Entonces, hemos dicho que hace referencia al sentido global que impregna un texto. En un texto hay muchas ideas, ¿cierto? Pero yo, a partir de la relevancia textual, debo establecer cuál es el sentido global que va dejando, que va impregnando ese texto, y asimismo establecer una coherencia global. Es como si yo tuviera que individualizar toda la información, ¿cierto? Cada información de forma individual. Por favor, pueden apagar los micrófonos. Cada información de forma individual. Regálenme un segundito. Yo voy a silenciar por aquí los micrófonos.
cada información de forma individual. Entonces yo la voy a ir cogiendo y voy a ir viendo si es referida o no al tema central. Es referida al tema, claro, es referida al tema. Toda va a ser referida al tema si está en el texto, pero es al tema central, o sea, a la idea importante, a lo macro. Eso es lo que yo hago entonces. ¿Vale? A ver, dicen, la macroestructura es el contenido semántico global para que se perciba como una unidad con un núcleo informativo fundamental. ¿Qué me están diciendo aquí? Pues lo mismo que ya les expliqué, ¿cierto? Macroestructura, en lo que tiene que ver con la recepción, ¿cierto? Con captarla de un texto, cuando yo la estoy recibiendo, no construyendo, no produciendo, sino recibiendo, yo tengo que ir identificando el contenido semántico global, o sea, del sentido global. La semántica hace referencia al sentido. Entonces, identificar ese contenido que hace referencia al sentido global, de tal forma que ese texto pueda percibirse como una sola cosa, ya como una unidad que tiene un núcleo informativo fundamental. Allí hay una macroestructura. Cuando yo logro ver ese texto, a pesar de toda la información que tiene, como una sola unidad, como una sola cosa, que tiene un núcleo esencial y fundamental que lo conforma. O sea, ahí estoy identificando su macroestructura, porque lo veo como una sola cosa global. Eso significa que capté lo macro. No estoy mirándolo como algo que está conformado por muchos elementos. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de apreciar ese sentido unitario y globalizado en el siguiente texto. En este texto, nosotros, bueno, ahí nos van a dar una información y la sugerencia es que hagamos una lectura detenida, que leamos una sola vez y que con base a esa lectura podamos resolver las preguntas sin tener que volver al texto, ¿ya? Es decir, vamos a hacer una sola lectura y con esa lectura detenida, ¿cierto? Vamos a ir tomando todos los detalles. Al final, mentalmente, dedicamos unos segundos, cada uno trata como de crear una macroestructura de eso que acabamos de leer y ahora sí podemos pasar a las preguntas, ¿ya? Bueno, a ver, necesito un voluntario o una voluntaria, alguien que quiera encender su micrófono y nos ayude a leer ese párrafo que está ahí, el que habla de las mujeres. ¿Quién? Perdón. Bueno, dale, Johnny. Claro. Yo, profe. Bueno, ahorita nos ayudas con el otro, ¿vale? Pues Johnny nos dijo primero, pero hay varios. Ahorita nos ayudas con el otro. ¿Listo? Sí, Johnny. No sé si de pronto tienes que acercarte un poquito más, se escucha como lejos. Ahí, Dale, sí. ahí, bueno. Las mujeres tienen fama de ser impuntuales. Casi no se escucha. Los compañeros dicen que no se escucha casi. Que más fuerte. A ver si les subo más. Ahí, ahí. O no sé si de pronto tiene el volumen muy bajito, el micrófono o algo, porque sí se escucha como lejos. Deben de controlar el volumen del micrófono. Si no, profesor. No se escucha. No, Johnny, casi no te escuchamos. Tampoco, tampoco. Me presento. No, pero que le haga otra oportunidad al micrófono. Vale, listo, Johnny, gracias. Qué pena ahí con el problema logístico, pero es que mira que casi no se escucha. ¿Quién había dicho de segunda? Yo. Listo, ayúdame. ¿Empiezo? Sí, porfa. Las mujeres tienen fama de ser impuntuales, aunque esto no debería ser considerado como una regla. Ahora bien, si usted pertenece al grupo de las que llegan tarde a todas partes, es conveniente que enmiende de una vez este mal hábito, porque el tiempo posee un valor extraordinario. Sobre todo para las personas que trabajan en una empresa, se sorprenderían al saber cuánto gana un alto ejecutivo en solo minutos. Si está citada para una reunión de trabajo a las 8 de la mañana, no llegue a las 8:05. En ese lapso que la esperan, se puede haber redactado algún
informe o realizado avances de negocios, además de hacer perder el tiempo a otros, la imagen de irresponsable y poco profesional que proyecta podría hacer pensar que usted no es la persona idónea para el cargo que ocupa. Si tiene que retrasarse, llame y avise con anticipación. Vale, gracias, Rui. Bueno, Bueno, entonces miren, allí, bueno, ya leímos un texto, entonces la idea es que cada uno mentalmente trate de crear una macroestructura de eso que acabamos de leer, de ver ahí, que cada uno iba siguiendo en su guía. Entonces, ¿cómo así? O sea, vamos a tratar de percibir todo eso que nos dijeron allí de las mujeres, del tiempo, como una unidad que tiene un núcleo esencial, es decir, como algo que tiene una información que gira en torno a lo mismo. Allí estaríamos logrando ver la macroestructura. No mirar los detalles, sino que van a ser preguntas que están centradas en lo global, en lo macro, en el tema específico como tal, no en los detalles ni en la información trivial del tema, no, sino en el tema central como tal. Listo, esa es la macroestructura, la unidad informativa global de un texto, fundamental. La primera pregunta dice, ¿cuál es la intención de la autora del texto? Ahí tenemos cuatro opciones. A partir de esa unidad, de ese núcleo informativo que nosotros, cada uno mentalmente estableció, ¿cuál consideran ustedes que es la intención de la autora de ese texto? La C, dice Rui, que lo leyó. La intención es lo que se quiere, ¿cierto? Lo que yo quiero que pase, lo que yo quiero que suceda, lo que busco. Llamar la atención sobre la impuntualidad de las ejecutivas, explicar la importancia del tiempo para los hombres que son ejecutivos o recomendar a las mujeres impuntuales que se corrijan. Entonces, su intención, ¿cierto? Lo que él quiere, lo que ella, perdón, es una autora, lo que ella quiere, entonces me está hablando de la impuntualidad en las mujeres, ¿cierto? Pues específicamente más, que me dice que se siente más en el ámbito ejecutivo, pero no se refiere a lo ejecutivo, sino en general a las mujeres y que en el ámbito ejecutivo eso puede fallar más. Entonces, ahí, correcto, la respuesta es la C. Su intención, lo que quiere, su finalidad, ¿cuál es? Pues recomendarle a las mujeres impuntuales que se corrijan. Esa sería la respuesta ahí. Teniendo clara esa intención, ahora tratemos de establecer una tesis. Una tesis sería como esa misma intención, pero planteada como una propuesta, ¿ya? Esa es una tesis, lo que yo quiero demostrar, lo que yo quiero que pase al final de algo. Entonces, de esa idea que escogimos como la intención, yo voy a tratar de plantearla como una propuesta, como si fuese una propuesta para que me aprueben o no me aprueben, algo más o menos así. ¿Cuál sería entonces la tesis de ese texto? La B es una mala fama la que proyecta una mujer impuntual porque el tiempo es muy valioso en una empresa. La C dice, el tiempo es un valor muy reconocido. A ver, no podemos perder de vista que el tema central es la impuntualidad femenina, ¿cierto? Entonces la tesis es lo que yo quiero que pase al final, lo que yo quiero que finalmente se haga o que suceda. Esa es la tesis, lo que yo defiendo. Es como lo que justifica la razón de por qué escribí eso. Ahí la respuesta es la D, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero que pase? Pues que las mujeres que son impuntuales deben dejar de serlo, ¿ya? Esa es la respuesta ahí. La tesis es lo que yo quiero que pase, como cuando yo quiero convencer a alguien de algo. ¿Cuál es mi tesis? Entonces, lograr que esta persona piense esto, eso, lo que yo quiero que pase, finalmente. Y la tercera, una alternativa que resuma la propuesta de la autora. Entonces yo ya sé cuál es lo macro, estoy hablando de la impuntualidad femenina. Entonces, una idea que me resuma esa propuesta de su finalidad. ¿Cuál es su finalidad? Recomendar a las mujeres impuntuales que se corrijan. ¿Cuál es su tesis? Que las mujeres impuntuales deben dejar de serlo. Con base a esas ideas,
macro, ¿cuál podría ser una propuesta alternativa? Bueno, la C, la B, la A. La C, la B, la A. Ahí la respuesta es la B, ¿ya? Entonces, la mujer habituada a la impuntualidad debe corregir este defecto, pues el tiempo es muy valioso, sobre todo en una empresa, ¿ya? Entonces, en general, la mujer, pero el texto hace un énfasis, sobre todo en el ámbito empresarial. La B. Miren que nunca teníamos que haber perdido de vista el tema central, ¿cierto? Impuntualidad femenina, impuntualidad femenina. No me está hablando ni de buena imagen ni de mala imagen. Eso es algo que se deriva de la puntualidad o la impuntualidad. Entonces siempre debe partir de ese tema central, de la impuntualidad femenina. Bueno, en el siguiente ejercicio, bueno, tenemos un texto y con este texto hay que hacer una práctica de inferencia, ¿cierto? ¿Qué es inferir? Pues inferir es hacer como una predicción en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a tratar como de establecer unas suposiciones, unos supuestos con base a un texto, pero nos dicen que de ese texto solamente tenemos que leer su título, ¿ya? Vamos a leer inicialmente solo su título. Entonces vamos a hacer eso. El punto A dice, lea el título del siguiente texto y escriba de qué cree que tratará. ¿Cuál es el título? Dice Educación Inclusiva. Ese es el título. Solamente con esa información, yo ya sé que habla que ese es su título, Educación Inclusiva, sin mirar nada del contenido del texto. Entonces, fijándome solo en el título, cada uno va a escribir una idea suponiendo de qué cree que tratará. O sea, va a tratar de predecir con base al título. Entonces vamos a ver si al final esa predicción es acertada o no. Eso lo vamos a ver al final. Pero cada uno pone una idea en la que exprese de qué cree que tratará ese texto que tiene ese título. Bueno, entonces esa la pueden poner en su cuaderno de apuntes y la leen o la pueden poner directamente en el chat, si no es muy larga, o tratan de expresarla muy clara para que no se extienda mucho. La idea es que también que nos queden allí en el chat para que ahorita al final cuando hagamos el contraste y vayamos a ver lo que habíamos puesto antes de leer el texto, podamos corroborar si nuestras predicciones fueron acertadas o no. Educación en general, educación para todos. Hay que fijarse mucho en la palabrita inclusiva, ¿ya? Inclusiva. Cuando yo hablo de inclusión, ¿por qué es necesario hablar de inclusión? ¿Cierto? Más como por eso, la justificación de la palabra. Porque podría ser la educación en general. Si fuera la educación en general, diría la educación, ¿cierto? Solamente eso. Pero me dice inclusiva, le está dando un rasgo. Entonces yo tendría que pensar, bueno, inclusiva, me está hablando como de incluir, ¿por qué será necesario incluir? Entonces yo voy a colocar de qué pienso que puede hablar ese texto, ¿no? Bueno, Marian dice que educación para todos. Temas incluidos en la educación, dice Camila. Camila dice que temas incluidos en la educación. ¿Solo 3 personas? A ver, Joana dice que la educación nos incluye a todos sin condición. Una educación para todos los ámbitos, dice Wilmer. Bueno. Educación para todos, igualdad. Ok. Ahora, pasemos a la siguiente, el punto B. Sin mirar el texto, ¿no? Dice, con base en el título, escriba
dos ideas, en este caso, bueno, podemos dejar una solamente, que usted tiene sobre el tema. Es decir, ¿qué sabe usted sobre ese tema de educación inclusiva? De eso que ya inferimos, de eso que tratamos, de eso que creemos que va a tratar el texto, entonces yo voy a colocar qué sé yo sobre eso de que todos, de que la educación es para todos, de que la educación en todos los ámbitos, de educación para todos, igualdad, educación inclusiva para América Latina, de eso que ustedes dijeron allí, que infieren que va a hablar el texto. Entonces, ahora vamos a tratar de poner una idea que tienen sobre el tema. Y si no tienen ninguna idea sobre el tema, pues pueden poner, pues no tengo ninguna información sobre el tema, por ejemplo, ¿no? Pero entonces ahí tenemos que poner una idea que todos tenemos derecho a la educación. Tipos de educación desde su más temprana etapa hasta especializaciones. Fíjense más en la palabra inclusiva que en la palabra educación. Traten de hacerlo más por la palabra inclusiva que por la palabra educación. Hacer que la educación llegue a cada una de las personas. O sea, lo que ustedes saben sobre el tema. ¿Por qué es necesaria? O sea, ¿por qué por qué hablamos de eso? Si hablamos de eso es porque hubo como la necesidad de crearla. ¿Y por qué hubo la necesidad de crearla? ¿Qué estaba pasando? Habían al caso personas que no estaban siendo incluidas. Si empiezo a hablar de eso es porque estaba pasando lo contrario, ¿no? La importancia de la inclusión de todos en la educación. Bueno, ahora, siguiente punto. Pongo lo que yo creía según la idea errónea. Claro, bueno. Ahorita al final vamos a ver, es que vamos a contrastar a ver si era errada o era acertada, ¿cierto? Eh, Siguiente punto. Teniendo en cuenta el título, pues entonces ahora yo le voy a formular una pregunta al texto, ¿ya? Entonces vamos a ver, a establecer como algo que yo quisiera saber, pero algo que el texto me pueda responder. Yo no puedo hacerle preguntas relacionadas con, no sé, con la pobreza, con la desigualdad, porque pues me está hablando desde la inclusión en el ámbito educativo, solamente en ese ámbito. Entonces, de acuerdo a ese título, no teniendo en cuenta ese título, tratemos de dejarle una pregunta al texto. Planteémosle una pregunta, algo que yo quiera saber, una duda que me surja sobre el tema. ¿Qué es inclusión? Bueno, buena pregunta. ¿Qué es inclusión? Y tengámoslas ahí presentes, ¿no? ¿Qué es inclusión? ¿Qué otra pregunta? Bueno, además de Wilmer, otra pregunta dice, ¿por qué es tan importante la educación? Luz, yo creo que ahí la completamos. ¿Por qué es tan importante la educación inclusiva? ¿Cierto? Porque me está hablando de educación inclusiva. Entonces, ¿por qué es tan importante la educación inclusiva? ¿Por qué se necesita incluir a todas las personas en la educación? Educación inclusiva es un derecho. Bueno, y ahora sí, entonces pasamos a leer el artículo y luego vamos a corroborar todo lo que le hicimos sobre el texto y ver qué tanto acertamos o no con la inferencia solamente a partir del título. Tipo de discriminación, ¿a dónde nos lleva? Bueno, entonces ahora nuevamente, alguien que nos ayude eh, a leer el artículo. ¿Ya se escucha mejor ahí con este micrófono?
Es que te escuchamos, pero se escucha despacito. ¿Sí me entiendes? Se escucha muy despacio. Tanto el computador. Te entendemos, pero se te escucha claro, pero muy despacito. O sea, cualquier ruido como que no, no deja escuchar, Johnny. Ah, ok, ok. Aló, buenas noches. William, listo. ¿Se Buenas escucha noches. claro? Sí, ahí ¿Se se escucha? escucha fuerte. La educación inclusiva. Oficina Regional de la Educación para América Latina y el Caribe. Oreal, UNESCO. Santiago. Bueno, a ver. La educación inclusiva significa ser efectivo para todos los niños, jóvenes, adultos, los derechos a la educación, la participación y la igualdad de oportunidades, prestando especial atención a aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad o sufren cualquier tipo de discriminación. En América Latina, muchos niños y niñas experimentan barreras para lograr su pleno aprendizaje y participación en la educación. Niños en situación de pobreza, niños de pueblos originarios, niños trabajadores y de la calle, niños de familias migrantes, portadores de VIH, SIDA, adolescentes embarazadas y niños con discapacidad. Por consiguiente, uno de los principales desafíos de los países de la región es lograr que todos los niños y niñas accedan a una educación básica de calidad y que completen sus años de estudio. ¿Sigo? Correcto. Sí, porfa. El principio de educación inclusiva fue adoptado en la Conferencia Mundial sobre Educación de Necesidades Especiales, Acceso y Calidad, Salamanca, 1994. Fue expresado así: todas las escuelas deben acoger a todos los niños independientes de sus condiciones personales, culturales o sociales, niños discapacitados y bien dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, de zonas desfavorizadas o marginales. Para lograr este objetivo es preciso que las escuelas modifiquen sustancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica, con el fin de dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. La respuesta educativa a la diversidad y a la equidad en educación son quizás los retos más importantes que enfrentan los sistemas educativos y los docentes en la actualidad. El logro de estos objetivos requiere cambios profundos en las concepciones, actividades y prácticas educativas para conseguir de todos los alumnos y alumnas sin ningún tipo de discriminación tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, desarrollen plenamente sus capacidades y participen en igualdad de condiciones en las situaciones educativas. Este esfuerzo solo es posible a través del trabajo conjunto entre diferentes actores del ámbito educativo y la articulación con políticas sociales y económicas, haciendo realidad el principio de que la educación es responsabilidad de todos. Bueno, correcto. Gracias, William. Ahora, listo. Entonces me decían que leyéramos el artículo y primero corroboráramos si la predicción que hicimos sobre el tema fue acertada o no. O sea, lo que respondimos en el punto A, cuando dijimos de qué creíamos que iba a tratar el texto. Coincidió en lo que pensábamos que era el tema referido con lo referido realmente. A ver, ustedes dijeron la educación en general, la educación para todos, temas incluidos en la educación, que la educación nos incluye a todos sin condición, una educación para todos los ámbitos. Bueno, sí hubo cierta concordancia, hubo cierto nivel de concordancia. Siguiente, dice, después de la lectura vamos a corroborar también si lo que teníamos como una información que consideramos que era un conocimiento previo sobre el tema, ¿cierto? Si nuestra predicción sobre el tema fue acertada o no, nuestras ideas sobre el tema, perdón. Esas ideas que habíamos planteado como que sabíamos sobre el tema, ¿fueron ciertas o no de acuerdo a lo que dice el texto? Bueno, que todos tenemos derecho a la educación, tipos de educación desde su más temprana hasta especializaciones, hacer que la educación llegue a cada una de las personas, la importancia de la inclusión de todos en la educación,
Bueno, más que todo nos va a servir mucho para las preguntas que le planteamos al texto, ¿no? Pregunta, el texto resolvió las preguntas que nosotros nos habíamos planteado, las preguntas que le hicimos. Dice, ¿qué es inclusión? ¿Por qué es tan importante la educación? ¿Por qué se necesita incluir a todas las personas? ¿Ustedes consideran que el texto respondió esas preguntas? Sí, bueno. Necesito que todos me digan si las responde o no las responde. ¿Ustedes consideran que el texto respondió la pregunta, por ejemplo, de qué es la inclusión? La otra pregunta, ¿es un derecho la educación inclusiva? ¿Por qué se necesita incluir a todos en la educación? ¿Por qué es tan importante la educación inclusiva? Bueno, efectivamente, el texto sí responde a esos interrogantes, pero entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es a responder esas preguntas. Vamos a responder esas preguntas con base a lo que dijo el texto. La primera pregunta dice, ¿qué es inclusión? ¿Quién logró identificar en qué parte? Porque dice que es inclusión. En algún momento lo dice. ¿Qué es inclusión? Finalmente, ¿la inclusión qué es? Bueno, uno dice no, incluir, pero ¿a quiénes? ¿Por qué? O sea, una explicación en donde yo haga saber por qué es que incluyo, para qué, ¿ya? ¿Por qué ese término de inclusión se le agrega a educación? ¿Para qué? ¿Por temas de calidad? No creo que sea por temas de calidad. Podría ser más bien por temas de igualdad, de equidad, pero no de calidad. A ver, miren, ¿qué es inclusión? Entonces, más que decir incluir, no es a quiénes incluir, no. Es decir, ¿qué es inclusión? ¿Cierto? Y el texto responde eso en algún momento. En alguna parte de él lo responde, ¿ya? Entonces, por eso dice, cuando dice, conseguir que todos los alumnos y alumnas, sin ningún tipo de discriminación, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, desarrollen plenamente sus capacidades y participen en igualdad de condiciones en las situaciones educativas. Esa es la respuesta del texto para definir inclusión. Pero entonces, ¿qué es finalmente la inclusión desde esa perspectiva educativa? Entonces me dice que es lograr que todos los alumnos y alumnas, ¿cierto? Sin ningún tipo de discriminación, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, desarrollen plenamente sus capacidades y participen en igualdad de condiciones en las situaciones educativas. Miren que es muy importante hablar de igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque la inclusión no es igualdad, ¿ya? Es igualdad de oportunidades, no igualdad. ¿Por qué? Igualdad es darle lo mismo a todos, ¿cierto? Pero precisamente el darle lo mismo a todos es que me genera la exclusión. Por eso me dicen igualdad de oportunidades, porque es que lo que yo brindo, ¿cierto? Debe ser acorde a la necesidad de a quien va dirigido, ¿ya? Precisamente el pensar que solamente necesito la igualdad es que me genera la exclusión, porque si yo doy lo mismo a todos, estoy excluyendo a los alumnos y alumnas que por algún tipo de discriminación, ¿cierto? No van a poder desarrollar todas sus capacidades. Entonces, la respuesta de la inclusión, pues sí está allí, ¿no? Dice, conseguir que todos los alumnos y alumnas, en el último párrafo está, casi que en la mitad del último párrafo. Cuando dice el logro de estos objetivos, o sea, el logro de lo que planteamos para la educación inclusiva es que todos los alumnos y alumnas sin ningún tipo de discriminación tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, desarrollen plenamente sus capacidades y participen en igualdad de condiciones en las situaciones educativas. Bueno, sí lo respondió. Siguiente pregunta. Déjame un segundito que apenas está cargando el chat. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿por qué es tan importante la educación inclusiva?
¿Por qué es importante esa educación inclusiva? Bueno, aquí como ya leímos el texto, tendríamos que acomodar la pregunta de acuerdo a lo que plantea el texto, ¿cierto? Porque el texto me está hablando del contexto latinoamericano. Entonces, tendríamos que preguntar más bien, ¿por qué es tan importante la educación inclusiva en América Latina? O sea, ¿por qué es importante? Quizá en algunos lugares sea más importante que en otros. ¿Por qué consideran ustedes que es más importante en América Latina? ¿Por qué creen que es importante la educación inclusiva en América Latina? ¿Por qué, por ejemplo, yo les digo, es más importante la educación inclusiva en América Latina que en un país como Singapur o Finlandia, por ejemplo, que tienen sistemas educativos muy bien estructurados? ¿Por qué entonces será más importante acá en América Latina que allá? Johnny dice, pues bueno, a ver, primero en orden, dice, para superar la pobreza, porque hay más niños en... Pero no solamente situación de pobreza, esa es una condición que genera exclusión, pero hay muchas otras condiciones. No simplemente es a los que están en situación de pobreza, hay muchas otras condiciones que generan exclusión en el ámbito educativo. Johnny dice, porque hay muchas barreras que impiden que sea plena la educación. Correcto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay muchas situaciones que generan exclusión. ¿Por qué es importante? Pues porque acá hay exclusión, en América Latina hay mucho más exclusión de la que hay en otros países en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque si ya un país responde a las necesidades educativas de toda su población, pues ya es inclusiva la educación, ¿cierto? Pero como hay muchos excluidos, por eso es importante. Entonces, por eso para la América Latina es importante esa educación. ¿Por qué? Esa educación inclusiva. ¿Por qué? Porque hay muchos niños, niñas y adolescentes en condición de exclusión, que son excluidos. ¿Por qué condiciones? Pues aquí ya me los mencionan. En el contexto latinoamericano son niños en situación de pobreza, pero son muchos otros. Niños de pueblos originarios, o sea, indígenas o comunidades negras. Niños trabajadores y de la calle, niños que viven en la calle o que tienen que trabajar, también son excluidos. De familias migrantes, los que migran de un país a otro, portadores de VIH-Sida, adolescentes embarazadas y niños con discapacidad. Entonces, en el contexto latinoamericano, todos estos sectores, todos estos grupos sectoriales de niños, niñas y adolescentes son los que terminan siendo excluidos, ¿ya? Siguiente pregunta. Me está cargando el chat. Es que hemos escrito ya mucho y bueno, vamos a mirarlas todas de una vez. ¿Por qué se necesita incluir y a dónde nos lleva? Bueno, ¿y qué tipo de discriminación? Ahí hay como varias. ¿Por qué se necesita incluir a todas las personas en la educación? Bueno, pues primero, incluso se relaciona con otra pregunta que hay ahí, ¿no? Porque ya, pues si está planteado como un derecho universal, ¿cierto? Como un derecho humano incluso universal, pues es una obligación que debe ser pues para todos los humanos, para todas las personas, sin ningún tipo de distinción. Si es un derecho humano significa pues que debe hacerse efectivo para todos, no importa el país, el lugar, la procedencia, nada. Pues por eso es importante porque pues es un derecho humano. Y además, ¿a dónde nos lleva? Bueno, la pregunta que hizo Johnny, ¿a dónde creen ustedes que nos lleva la educación inclusiva? O sea, si yo aplico la educación inclusiva, ¿en dónde terminaré? Pues, bueno, pero primero ustedes, no sé, den sus reflexiones antes de que yo... ¿A dónde creen ustedes que nos llevaría esto si se aplicara? Si se aplicara esto de la educación inclusiva, ¿a dónde nos llevaría? Bueno, a una mejor sociedad, a la igualdad,
a la calidad. Bueno, a tener un mejor país, correcto. A ver, hay una palabrita, Berta, hay una palabrita que nos gusta mucho, que es la de igualdad. Tratemos de reemplazar esa palabra de igualdad mejor por equidad, ¿ya? Porque es que la igualdad no sirve cuando hay tanta exclusión y tanta diversidad, ¿cierto? Porque igualdad es lo mismo, ¿cierto? Pero entonces más bien es equidad, no lo mismo, sino que es de acuerdo a la necesidad, o sea, ser equitativos. Más oportunidades a las personas e incluso a las comunidades para que se desarrollen a sí mismas, a países con más desarrollo. Entonces nos llevaría pues a garantizar que todas las personas puedan acceder a la educación, porque es que miren que incluso cuando el texto nos cita la parte de cuando se plantearon los objetivos en la Conferencia Mundial sobre Educación de Salamanca, hay un punto muy importante y es cuando mencionan a los niños bien dotados. Miren que incluso las carencias de capacidades, de ciertas capacidades que son consideradas como normales, como el que una persona tenga limitación en su movilidad, que no pueda escuchar bien o ver bien. Bueno, ni siquiera es esa limitación, sino que también podrían ser como incluso los excesos, ¿no? Porque miren que me dicen, los niños bien dotados, incluso los niños que son muy bien dotados con un coeficiente intelectual alto pueden también sufrir exclusión. ¿Por qué? Porque es que la oferta, lo que les van a dar, pues no les va a servir, ¿cierto? ¿Por qué no les va a servir? Porque ellos necesitan otro tipo de educación. Entonces miren que por eso es importante mejor la equidad. ¿Por qué? Porque si es igualdad, sería que pues tendría que ser lo mismo. Pero en este caso hay una persona con una necesidad distinta. Por lo tanto, con la equidad yo puedo sopesar esas cosas, mirar qué necesita cada persona, ¿ya? Y sobre todo, igualdad pero de oportunidades, ¿no? Igualdad de oportunidades de la mano con la equidad. Y última pregunta, que también es muy importante. ¿A quién y para qué le puede servir este texto? ¿Qué piensan ustedes? Primero, ¿a quién le puede servir este texto? Este texto podría ser útil para quién, para todos, dice César. ¿Y para qué? ¿A quién y para qué? Bueno, yo pienso que el texto está mm, pensado o dirigido eh, para todos los actores que inciden en el ámbito educativo, ¿cierto? Dice a los gobiernos de los países sudamericanos, a las personas interesadas en la educación en las zonas menos favorecidas. Eso también es un punto importante el que dice Wilmer, ¿cierto? Me están hablando del contexto latinoamericano. Por lo tanto, pues quizá a una persona de otro continente o de otro lugar le sirva para tener un conocimiento, pero no para aplicarlo en su país, ¿cierto? Porque es un contexto distinto, diferente. Le va a servir para tener conocimiento y todo, pero no le va a servir para aplicarlo en su país. Entonces, primero, está pensado y serviría para el contexto latinoamericano, ¿ya? Además de eso, pues está pensado para todos los actores que tienen incidencia en el ámbito educativo, ¿ya? Sobre todo para ellos, pero en últimas, como la educación es una responsabilidad de todos, se supone que desde el ámbito educativo se tendría que socializar esto a todos, ¿ya? Entonces sería útil para todos, para que desde el ámbito educativo se socializara con todas las personas. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que haya, bueno, si yo hablo de educación formal, en el caso de los colegios, no es suficiente con que haya inclusión dentro de los colegios, ¿ya? Pues listo, es incluido en el colegio, pero sale del colegio y que entonces ahí se rompe la barrera
porque es que como no está dentro de la educación formal, entonces ya ahí no debo ser inclusivo, no debo ser incluyente, pues no, por eso es un proceso que es una responsabilidad de todos, tanto en el ámbito de los colegios, en la educación formal, como en la no formal, ya, en todos los ámbitos. Y pues es un proceso que incluye a toda la comunidad educativa, ¿cierto? A los directivos, a los profesores, a los estudiantes, a las familias. Por eso, en últimas, a todos. Es una responsabilidad de todos que debe ser promovida e incentivada desde el ámbito educativo. ¿Verdad? Debe ser promovida desde el ámbito educativo. Bueno, el siguiente ejercicio que tenemos tiene que ver con la identificación de voces, ¿ya? Nosotros en algún momento hicimos un ejercicio, cuando vimos el texto que hablaba de la mitología griega, en un texto que tenía unas preguntas de lenguaje como tal, allí en la última pregunta, o la última o la penúltima, no me acuerdo, creo que era la última que decía, ¿el narrador de la historia quién es? ¿Era el autor, el protagonista? Y nosotros respondimos que el narrador de la historia era el protagonista. ¿Por qué pudimos saber que el narrador era el protagonista? ¿Qué fue lo que identificamos para darnos cuenta que el narrador era el mismo protagonista? ¿Quién se acuerda de pronto? ¿O cómo hago yo para saber si el narrador es el protagonista o el narrador no es el protagonista, sino que es un testigo? Por la narración, habla en sentido propio. ¿Cómo así hablar en sentido propio? ¿Eso qué vendría siendo? Hablar en sentido propio viene siendo como qué. Viene siendo como hablar en primera persona, ¿cierto? Más bien, si se incluye, o sea, hablar en primera persona, ¿ya? Cuando él se incluye o habla de algo que le está sucediendo a él, que él hace parte de eso. Entonces, hay unas pistas que nosotros debemos tratar de identificar para captar las voces presentes en un texto, al igual que cuando vimos el texto que hablaba del matrimonio y el amor. Había algo que representaba lo que pensaba la sociedad, ¿cierto? Pero había otra cosa que representaba lo que pensaba el autor. Entonces allí estoy haciendo una identificación de voces, ¿ya? Debo aprender a captar las pistas, ¿no?, que hay en un texto que me ayuden a indicar las voces, ¿ya? Un lector crítico debe identificar y caracterizar las voces que están presentes en un texto. Saber si es un narrador protagonista, si es un narrador testigo, ¿no? Saber si es un narrador omnisciente, si hay como una historia imaginaria en donde él conoce, sabe lo que piensa y siente cada personaje porque él creó los personajes, entonces es un narrador omnisciente. Reconocer el discurso de cada una de las voces o de la voz que está representada en ese texto. ¿Listo? Bueno, ahorita hablamos otra vez un poquito de eso, pero primero me piden que vamos a ver un texto que está aquí y de ese texto yo debo identificar tres voces específicamente. Lo que tiene que ver con las intenciones y con lo que dice el presidente del comité de la banca del Senado, el candidato demócrata Barack Obama y el presidente Bush, ¿ya? Entonces, ya sabemos que tenemos que identificar esas tres voces. Vamos a leer lo mismo una sola vez, detenidamente, y vamos a tratar de tener presente qué dice y cuáles son las intenciones de cada uno de estos personajes que nos van a pedir, que ya nos piden. ¿Ok? Bueno, aquí quién nos ayuda con la lectura de este texto que está más cortico que el anterior. Tiene más párrafos, pero está más cortico. ¿Quién entonces? Bueno, William. Dale, William. Hola. Desde el partido, donde dice partido, logran acuerdos sobre el plan de Sí, financiamiento. sí, correcto, desde ahí.
Partidos logran acuerdos sobre el plan de financiamiento. El presidente de los Estados Unidos se reunió ayer con los candidatos Obama y McCain para tratar sobre la crisis de Estados Unidos, tomado del telégrafo septiembre 26 de 2008. Líderes demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos anunciaron ayer que se han puesto de acuerdo sobre los principios básicos del plan de rescate que solicita el gobierno para hacer frente a la crisis financiera. Tengo confianza en que podemos actuar con rapidez, manifestó en rueda de prensa el presidente del Comité de la Banca del Senado, Christopher Dow. Señalo que después de 3 horas de intensas negociaciones entre líderes demócratas y republicanos, ambas partes enviaron un borrador de acuerdo al Departamento del Tesoro y sus correligionarios. ¿Qué es eso? Sus cercanos, pues, todas las dependencias. Los legisladores llevaron ese principio de acuerdo a la reunión prevista para ayer con el mandatario de los Estados Unidos, George W. Bush, a la que también asistieron los candidatos presidenciales John McCain y Barack Obama. Ambos rivales no dieron declaraciones al término de la reunión. Horas antes, el mencionado acuerdo fue anunciado por el candidato demócrata, quien aseguró ayer a los líderes del Congreso han hecho progresos para aprobar el plan de rescate planteado por la administración Bush. Negociaciones que, según el senador por Illinois, están próximos a un acuerdo. Eso sigue, ¿no? Ahora es tiempo de ir juntos. Ahora es tiempo de ir juntos, republicanos y demócratas, en un espíritu de cooperación para el beneficio del pueblo americano, afirmó. Una de las advertencias más fuertes sobre el estado de la economía de Estados Unidos llegó a través de una alocución televisada de George W. Bush, quien al defender el plan de rescate financiero presentado al Congreso, aseguró que toda la economía está en peligro. El presidente estadounidense inició su discurso calificando la situación como una severa crisis financiera. Listo, gracias, William. Ahora, bueno, ya, entonces vamos a identificar las voces que nos pidieron, ¿cierto? ¿Qué de lo que está allí representa algo que tiene que ver con las intenciones o con las palabras del presidente del Comité de la Banca del Senado? ¿Qué dice cuáles son sus intenciones según lo que nos mencionan ahí en el texto? Solo lo que dice el presidente del Comité de la Banca del Senado. Dice Wilmer, tengo confianza en que podamos actuar con rapidez. Actuar con rapidez, dice Johnny. Bueno, Marian también dice actuar con rapidez. Bueno, allí hay algo, Christopher Dodd, cierto, el presidente del Comité de la Banca del Senado, textualmente dice lo que está entre comillas, cierto, por eso es el uso de las comillas ahí. Tengo confianza en que podamos actuar con rapidez, ¿ya? Ok, eso lo dice él. ¿Algo más de lo que está allí es dicho por él? Tengo en que podamos actuar con rapidez. Bueno, además de eso de que confían en que puedan actuar con rapidez, dice, tengo confianza en que podamos actuar con rapidez. ¿Hay algo más allí que represente su voz o sus intenciones? Sí, allá hay otra partecita que tiene que ver con algo que representa sus intenciones y con lo que él dice. Lo que sigue,
Cuando dice, señaló que después de 3 horas de intensas negociaciones, correcto, los republicanos y los demócratas llegaron a un acuerdo que va a ser enviado al Departamento del Tesoro. ¿Ya? Entonces, miren que por eso dice sus intenciones y sus palabras, ¿ya? Porque lo que está entre comillas, pues son sus palabras textuales, ¿no? Las que usó. Y lo otro es como una idea en la que se está manifestando algo que él dijo o que hace parte de sus intenciones. No es textualmente lo que él dijo, pero se recoge en la noticia algo que él dijo, ¿ya? No es la cita textual, porque no tiene las comillas, pero sí fue lo que él dijo, ¿ya? Entonces él también dijo que después de 3 horas de negociación se llegó a un acuerdo entre republicanos y demócratas y que se envió el borrador al Departamento del Tesoro y los correligionarios. Ok. Algo más de lo que está allí fue dicho por el presidente del Comité de la Banca del Senado. No, ya no más, ¿cierto? Solamente esas fueron sus palabras y sus intenciones. Ahora, de lo que está allí, ¿qué fue dicho o cuáles son las intenciones del candidato demócrata Barack Obama? ¿Qué de lo que está allí fue dicho por Obama? Dice, generar confianza y alianza estratégica. ¿Dijo eso? Generar confianza y alianza estratégica. Esas palabras, ¿dónde las dijo Obama o de dónde las sacaste, Johnny? Dice Luz que solo asistió. Bueno, en esa parte, ¿cierto? En la que se envía el borrador, me dicen que allí, pues ellos asistieron, pero no dieron declaraciones, pero luego sí dicen otras cosas, ¿no? Cuando dice horas antes, entonces me empiezan a mencionar algo que sí dijeron, ¿ya? Pero entonces sí dijo algo en algún momento. Ahora es tiempo de ir juntos. Bueno, entonces lo mismo, hay unas citas textuales, ¿cierto? Las que están entre comillas, y hay otras que representan sus intenciones y sus ideas, pero no son textuales, son como recogidas, ¿ya? Dice que los líderes del Congreso han hecho progresos para aprobar el plan de rescate planteado por Bush. Eso lo dice Obama, ¿ya? Pero antes de lo de ir juntos. Entonces él dice, cuando dice, quien aseguró, dice, el candidato demócrata, quien aseguró, o sea, Obama, quien aseguró que los líderes del Congreso han hecho progresos para aprobar el plan de rescate. Entonces, ¿qué tiene que ver con sus intenciones y su palabra? No textualmente, pero aseguró que se han hecho progresos para aprobar ese plan de rescate. Y luego dice, están próximos a un acuerdo, entre comillas, ¿ya? En este momento era pues candidato y senador por Illinois. Entonces, ahí están próximos a un acuerdo. Eso también, lo que está entre comillas, eso sí fue textualmente lo que dijo, ¿ya? Es una cita textual para justificar la idea anterior. Correcto. Y finalmente, la idea que dice, ahora es tiempo de ir juntos, republicanos y demócratas, en un espíritu de cooperación para el beneficio del pueblo americano. Correcto. Esa es la otra idea. Tiene las comillas, es la cita textual. O sea que está utilizando las mismas palabras que él hizo. ¿Hay algo más allí dicho por Obama?
¿De allí hay algo más que se ha dicho por Obama? De ahí no hay nada más que haya dicho Obama. Entonces la última. ¿Qué de lo que está allí fue dicho por Bush? Por el presidente Bush. Que la economía está en peligro y que hay una severa crisis financiera. Entonces es correcto, ¿cierto? Aseguró que la economía está en peligro y califica la situación como una severa crisis financiera. Correcto. Esas fueron sus palabras. Ahora pregunto, ¿cómo logramos nosotros identificar las voces presentes en un texto? O sea, ¿cuáles son las pistas que yo debo ir tomando para poder reconocer e identificar, diferenciar las voces presentes en un texto y saber que son distintas voces? ¿Cómo hago yo para saber eso? ¿Qué pistas fuimos nosotros captando allí para poder identificar tanto las voces como las intenciones? Correcto, lo de la severa crisis lo dice el presidente Bush. Dice, el texto nombra al autor. Los nombres. Ya se están anunciando los participantes. Bueno, en el caso de cuando yo tengo que identificar si es un narrador protagonista o un narrador testigo, pues sencillo, ¿cierto? Si está en primera persona es un narrador protagonista. Si está en tercera persona es un narrador testigo, ¿ya? Primera persona, pues porque está contando algo que vivió, que le pasó, ¿ya? Y está en tercera persona, pues es un testigo, ¿cierto? Es un narrador testigo. ¿Qué otro elemento puedo identificar yo? Entonces también tengo que tratar de reconocer el uso de las comillas, ¿no? Con las comillas, uno de los usos de este signo de puntuación de las comillas, pues es la de las citas textuales, ¿ya? Sirven para hacer citas textuales, ¿ya? Ese es uno de sus usos. Entonces, cuando yo tengo que saber si me la están utilizando en ese caso, pues con ese fin, como lo hicieron aquí en el texto, ¿no? Representar las palabras exactas con las que alguien dijo algo, ¿ya? Entonces, esas comillas también me indican incluso una voz más exacta, ¿no? Porque son las palabras textuales. Las citas textuales se hacen con comillas. Otra pista que yo puedo identificar. Dice, las comillas se pronuncian porque no. No, 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 no. Las comillas no se pronuncian. O, a ver, o cuando tú estás leyendo un informe o algo así, pues tú podrías hacerlo. Dices, abro comillas. Entonces, para que la persona sepa que fue lo que textualmente... Entonces, no, tú dices, abro comillas, lees, dices lo que vas a decir y luego dices, cierro comillas, para saber que ya lo que sigue, pues no fueron las palabras exactas, ¿ya? Tú lo podrías hacer de pronto si hay como mucha información y quieres ser muy explícito con lo que estás diciendo, sí, se puede hacer. Entonces tú dices, abro comillas, cierro comillas. Porque cuando decimos como que entre comillas es como otro uso, ¿no? Como que no es tan cierto. Ya es una información que no es verídica del todo. Más bien cuando decimos es entre comillas. Sí, en este caso sí, porque nosotros, pues como lo estábamos viendo, pues no había necesidad de abrir y cerrar las comillas, porque lo estábamos viendo. Eh, bueno, entonces les decía que además de eso, cuando yo logro captar palabras como señaló, ¿ya? Palabras como manifestó, ¿ya? Esas palabras hay claves, porque me van a indicar que van a representar, a citar una intención, una voz, ¿ya? Entonces es muy importante identificar eso. Lo de las voces, o sea, primera, tercera persona,
Lo de la afirmó, manifestó, señaló, esas palabras que tienen esa tilde ahí al final que me indica que fue algo en pasado, o sea, que dijo la persona. El uso de las comillas y también que en muchas ocasiones pues se pueden referir a la misma persona con distintos nombres, ¿cierto? Utilizan sinónimos, como en este caso, cuando me dicen Obama o cuando me dicen candidato demócrata o cuando me dicen senador de Illinois, ¿cierto? Esos tres términos hacen referencia a la misma persona, pues es candidato presidencial, pues es candidato demócrata y además era senador de Illinois. Entonces, puedo también, debo también identificar eso, ¿no? Me pueden hacer referencia a una misma persona utilizando distintos nombres o sinónimos para referirse a él, ¿correcto? Bueno, pasamos a los ejercicios de comprensión lectora. Bueno, esta vez yo les sugerí que tratáramos de aplicar un límite de tiempo. Entonces, de acuerdo al tiempo, pues, que está pensado para cada pregunta, según como lo estipula el ITFES, entonces, ustedes, pues, deberían haberse tardado no más de 45 minutos haciendo esas preguntas, ¿no? La idea es en tratar de no releer, ¿ya? Entonces, ir tratando de adoptar esa práctica, de leer detenidamente, de tal forma que yo pueda ir haciéndome un monitoreo constante y no tener que releer, solamente en un caso muy necesario, pero lo ideal es no tener que releer, o sea, volver al texto, sino ya avanzar en las preguntas. Eh, bueno, la primera pregunta de este ejercicio, ¿qué respondieron en la primera pregunta? La que dice, en el texto el autor hace referencia a Rubens para mostrar que la C, la B, C, B, A, D. Ok. Bueno, entonces la pregunta dice, el autor hace referencia a Rubens para mostrar que. Entonces, aquí yo tengo que identificar cuál fue la finalidad de citar a Rubens, ¿cierto? El texto me dice, cuando cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba también que nosotros admiráramos al pequeño. Ok. Entonces miren que hay que entender mucho el sentido del texto. A ver, el texto me dice, a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gusta ver en la realidad. Es decir, que los cuadros que nos gusta ver, o sea, los cuadros que compramos, los que nos gustan, los que nos llaman la atención, los que calificamos como bellos, ¿cuáles son? Aquellos cuadros que plasman las cosas que nosotros queremos ver en la realidad, en el mundo real. Es decir, que si un cuadro me representa algo que a mí me desagrada en el mundo real, en la realidad, pues ese cuadro para mí va a ser desagradable. Y viceversa, ¿ya? Eso es lo que me están diciendo. Y me hacen la cita de Rubens, porque él dibujó su hijo, y me dice, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Pero esta inclinación a los temas bellos y atractivos, o sea, en el tema de Rubens, cierto, que define su cuadro, el cuadro de su hijo, como algo bello y atractivo, puede convertirse en nocivas y nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. Y ahí luego me cita a Durero. Y en el caso de Durero, al ejemplo de Durero me lo cita como algo desagradable, feo. ¿Por qué? Pues porque no representaba algo que él quisiera ver en la realidad. Entonces, ¿cuál fue el fin de citar a Rubens? Lo citó para mostrar que, ahí la respuesta es la C, ¿ya? Lo citó para mostrar que algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. O sea, para mostrarnos el cuando calificaba algo como bello, cuando plasmaba algo que quería ver en la realidad. Siguiente pregunta.
La segunda, ¿por qué no la A? Dice Johnny. Bueno, la A dice, a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en su pintura, ¿cierto? No se relaciona con la cita de Rubens, ¿cierto? Porque la cita de Rubens es, a ver, el texto muestra dos versiones, ¿cierto? Me dice cuándo un cuadro es bello y cuándo un cuadro es desagradable, ¿ya? ¿Cuándo es bello? Cuando representa lo que me gusta ver en la realidad. ¿Y cuándo es desagradable? Cuando representa lo que no me gusta ver en la realidad. Entonces, cita a Rubens para mostrarme lo que sí me gusta ver en la realidad y cita a Durero para mostrarme lo que no me gusta ver en la realidad, ¿ya? Esa es la finalidad de hacer las dos citas para mostrar las dos versiones de su propuesta sobre lo que nos gusta ver en los cuadros, ¿ya? Entonces, por eso, el fin de mostrar a Rubens es eso, mostrarnos la parte en la que nos gusta ver la realidad. Entonces, por eso, algunos artistas plasman eso sobre lo que nos gusta ver en la realidad. Mientras que en la dice, a todos nos atrae lo bello, pero bueno, pero ahí no me está definiendo qué es bello realmente, ¿cierto? Porque sabemos que lo bello, según el texto, es lo que nos gusta ver en la realidad, ¿cierto? Entonces no queda muy especificado ni siquiera qué es lo bello en la A. Segunda pregunta, ¿cuál es la intención, perdón, en cuál de los siguientes enunciados se expresa un juicio de valor? Esta sí que es una pregunta de lectura crítica, ¿ya? Juicio de valor. ¿Dónde hay un juicio de valor? C, A, D. Bueno, nosotros, a ver, la lectura crítica tiene que ver con los juicios de valor. ¿Por qué? Porque pues en la lectura crítica hay un nivel en el cual yo soy capaz de interrogar el texto, de criticar el texto, de evaluar el texto, ¿cierto? Y de poder emitir opiniones frente a ese texto, ¿ya? Preguntarle, criticarlo. Entonces, un juicio de valor, ¿ya? Es cuando yo doy una opinión o un concepto, un juicio, en el cual estoy valorando ese objeto o esa cosa, eso de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cuándo hay una valoración? Pues cuando yo digo si está bien, si está mal, si es acertado, si es desacertado, básicamente como cuando estoy calificando algo, ¿ya? Eso es hacer un juicio de valor. Tomar un objeto, tomar una cosa, un tema, lo que sea, y darle una valoración, dar una opinión en la que yo lo valore como algo positivo o como algo negativo. Eso es un juicio de valor. Como cuando ustedes dicen, es que no hay que dar, hacer juicios de valor antes de, como cuando yo critico a la persona o digo algo de la persona, la valoro sin conocerla, ¿ya? Entonces es como un juicio de valor a priori antes de. Entonces en este caso un juicio de valor es dar una opinión, ¿no? Emitir un juicio en el que yo valoro algo, o sea, doy una opinión frente a algo, básicamente. La A dice, mientras Rubens dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. Allí hay un juicio de valor, hay una opinión frente a algo, hay una valoración de una información. Allí simplemente hay una comparación entre dos cosas, ¿ya? Simplemente hay una comparación. La la C dice, Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. ¿Cuál es el juicio de valor ahí? ¿Dónde dice que es algo bueno, que es algo malo? Que simplemente me dicen que Rubens pues estaba orgulloso de su hijo y por eso lo pintó, porque deseaba que lo admiráramos. Ahí hay una situación, pero no hay un juicio de valor. El juicio de valor es cuando uno critica o da una opinión sobre algo. ¿Listo? No se pueden olvidar de eso. El juicio de valor en esta pregunta está en la opción B, ¿ya? Cuando dice, los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto. Miren, allí está la valoración. Tienen gran encanto. Estoy calificando a esos golfillos.
Podría decir no tienen encanto, son desagradables, pero estoy dando un juicio de valor cuando digo que esos golfillos, ¿cómo son? Tienen gran encanto. Entonces allí hay un juicio de valor. Cuando yo califico, valoro algo, ¿ya? Y en la D, pues dice, para el público la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema. Ahí no hay una opinión, no hay una valoración sobre algo. Simplemente hay una afirmación. Siempre deben recordar, ¿no? Los juicios de valor tienen que ver con criticar, con evaluar, con interrogar, ¿ya? Entonces, cuando yo doy una opinión sobre algo, ¿no? Allí hay un juicio de valor. Cuando lo califico, bueno, malo, positivo, negativo, como grande, como pequeño, ¿cierto? Como cuando hay una cualidad que la persona que está dando el juicio le da a eso. Ahí es que hay un juicio de valor. Siguiente pregunta, la número 3. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería el más adecuado como un título para el texto anterior? ¿Cuál marcaron ahí? La D, la B, bueno, retomemos lo que decía el texto. A ver, incluso hagamos como una macroestructura. ¿De qué era que trataba el texto? Entonces, el texto me dice que a muchos nos gusta ver en el arte, ¿cierto? En los cuadros, lo que nos gusta ver en la realidad. Es decir, que lo que a mí me gusta ver en un cuadro, ¿cierto? Que el cuadro que yo califico como bello, que el cuadro que yo voy a comprar, que el que me gusta a mí, ¿cuál es? El que me representa lo que quiero ver en el mundo real. Entonces, si a mí me gusta el fútbol, por ejemplo, para mí un cuadro que represente algo relacionado con el fútbol va a ser bello. Pero, por ejemplo, si a mí no me gusta el baloncesto, entonces el cuadro que represente algo relacionado con el baloncesto, para mí no va a ser bello, ¿cierto? Me está hablando de cuándo un cuadro es bello para alguien, cuando representa lo que me gusta ver en la realidad, ¿cierto? Y luego me hace un paralelo, me menciona a Rubens para mostrarme algo bello, porque está mostrando la inocencia, la pureza, la ternura de un niño, ¿cierto? Por eso lo califica como algo bello. Y me muestra a Durero, ¿cierto? Para mostrarme como algo desagradable, porque está retratando la decrepitud, la vejez, ¿cierto? Entonces, allí me hace el otro contraste, me lo muestra como algo desagradable, como algo feo. Esa es básicamente lo que hace el texto. Con esa explicación, ¿cuál creen entonces ustedes que podría ser el título de ese texto? ¿Se mantienen en su respuesta o cambian de respuesta? Ruby dice que es la A, Ruby cambió. Johnny sigue diciendo que es la B. Ok, entonces la respuesta aquí es la C, ¿ya? La representación de la belleza en el arte. ¿Qué representa la belleza en el arte? Pues si hay o no hay realidad, ¿ya? ¿Qué es lo que representa la belleza en el arte? La representación de la belleza en el arte está en si representa o no la realidad. ¿Qué representa la belleza? Eso. Si hay algo que se relaciona con la realidad o si hay algo que no se relaciona con la realidad, según el texto, ¿no? Según el texto. Entonces ahí el título es La representación de la belleza en el arte. Listo. Pregunta número 4. ¿Cuál marcaron en la 4? Que dice, no se puede hallar una obra más poderosa y profunda que el Quijote, escribió Dostoyevsky. El Quijote es sin duda el cuadro más universal, más profundo y pintoresco de la vida humana, dice Friedrich. ¿No será una atolondrada hipérbole el afirmar eso del libro en el que se narran las extravagantes aventuras de un hidalgo loco y un aldeano ignorante y rudo? De ningún modo. Y aunque pasaron ya muchos los años en los que se juraba in verba magistrit, justo es reconocer que el novelista ruso y el filósofo alemán, los dos que citaron, intuyeron la grandeza de la obra cervantina. La pregunta es,
en ese segmento, el segmento destacado corresponde a qué. Entonces la C, la D, la A, la A. Bueno, allí hay algo, y es que yo no puedo identificar, ¿cierto? Yo no puedo saber si son autores extranjeros, ¿ya? Entonces me dicen, validar argumentos de autores extranjeros, perdón, validar argumentos por autores extranjeros. ¿Ese segmento corresponde a una validación? No. En ese fragmento, lo que yo veo es que hay unas opiniones positivas sobre el Quijote, ¿cierto? Hay un alemán y hay un ruso, un novelista alemán y un filósofo ruso, perdón, un filósofo alemán y un novelista ruso, que me hablan bien del Quijote, ¿cierto? Que me hacen unas acotaciones positivas del Quijote, ¿ya? Para finalmente darle como peso a lo mismo que está diciendo el autor, ¿ya? Él cita a estas personas porque estas personas coinciden con lo que él piensa, ¿ya? ¿Qué piensa él? Pues que el Quijote es la obra más grande, ¿cierto? Entonces por eso él dice, intuyeron la grandeza de esta obra cervantina y por eso hace la cita de dos autores que corresponden con su planteamiento. Aquí la respuesta es la B. Citas de autores que confirman el planteamiento del emisor. Listo, la B. Siguiente pregunta, la número 5. Dice, el nombre lo dice, no es nombre colombiano, es extranjero. Bueno, pero no pueden pensar de esa forma, ¿no? Supongamos que esto está en el contexto internacional, que esto lo lee cualquier persona en el mundo. O sea que si esto lo lee una persona que está en México o en Estados Unidos, entonces ahí quiénes serían los extranjeros, ahí ya cambia, ya varía, ¿no? Entonces por eso no tiene que ver con que sean extranjeros o no, ¿ya? Porque si cambio de país, pues entonces ya cambiaría lo de la extranjería, ¿no? A ver, la número 5. ¿Qué marcaron en la número 5? La B, la A, la A. Bueno, hay una expresión. Dice, Guillermina entró sorpresivamente. Me miró con sus grandes ojos azules, los cuales me causaron un profundo estremecimiento. Esa misma situación, pero dicha metafóricamente, o sea, expresada como una metáfora. ¿Cómo quedaría? Sí sabemos que una metáfora es hablar en sentido figurado, cuando yo traslado el sentido de algo a una figura que me ayude a representar eso que quiero dar a entender, ¿no? Es encontrar una figura que me sirva para representar un elemento. Los ojos de Guillermina, como dos luceros, llegaron hasta el fondo de mi alma. O entonces entró Guillermina con dos relámpagos azules que me atravesaron el alma. La B es una hipérbole, es una exageración, ¿ya? Ahí la respuesta es la A. Los ojos de Guillermina, como dos luceros, o sea, estoy trasladando el sentido de los ojos azules a los luceros. Utilizo la figura de los luceros para representar ese hecho de que estremeció a alguien, ¿ya? Llegaron hasta el fondo de mi alma. Entonces, ahí está lo mismo, pero dicho metafóricamente. ¿Listo? En la A. La número 6, que tiene que ver con organizar párrafos. Y aquí ya es más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí por lo menos tengo el tema. Entonces ya sé cómo es que tengo que organizar la información porque ya tengo claro el tema. Ya distinto a los otros en donde no teníamos nada. Entonces aquí ya está el tema. Por lo menos en la 6 dice la brújula. Entonces yo tengo que organizar esas 5 ideas en un mismo párrafo para hablar sobre la brújula. La D dice Ruby y William. La D dice Johnny.
la A, la B. Bueno, miren, es muy importante siempre que la primera opción, ¿cierto? La primera opción que nosotros tomemos sea la que me diga qué es, ¿ya? La que me diga de qué estoy hablando. Antes de mencionar su creación, tengo que decir qué es, ¿ya? Entonces, primero tengo que hablar qué es para poder decir, pues, desde cuándo existe, ¿ya? Entonces, lo correcto primero es la definición, exactamente, y después, pues, sí hablo desde cuándo existe, para qué sirve, ya cómo se hace, pero lo primero es la definición. Por lo tanto, la primera necesariamente debe ser la 4, ¿ya? Es un instrumento que sirve para determinar cualquier dirección de la superficie terrestre por medio de una aguja. Luego, por medio de una aguja imantada que siempre marca los polos magnéticos norte y sur. Entonces, la primera necesariamente debe ser la 4. Luego, fue inventada por los chinos aproximadamente en el siglo IX y se parecía a una cuchara puesta sobre un plato plano que indicaba los puntos cardinales. Entonces, el orden correcto es el que está en la D, ¿no? 4, 1, 3, algunas brújulas pueden fabricarse en casas y empiezo a explicar cómo. 5, luego esta debe ser colocada en un lugar donde pueda flotar. Y finalmente, pues dice que no sirven, ¿no? Mucho. La brújula casera resulta inútil en las zonas polares norte y sur. Bueno, no sirve en algunas zonas. Polares norte y sur. Entonces el orden correcto es el de la D. Séptima. ¿Cuál marcarán en la séptima? Lo mismo. La primera debe ser la que defina qué es para luego ahora sí poder clasificarlas, mencionar algo positivo o algo negativo, ¿no? ¿Cuál es la opción aquí? La A, la D. Bueno, ¿cuáles de esas opciones aparentemente me están diciendo qué es? Bueno, las que aparentemente me dicen qué es son la 3 y la 5, ¿cierto? Pero allí yo tendría que establecer qué categoría va primero antes de cuál. Uno primero habla de si es un ser o de qué tipo de organismo es, ¿cierto? Primero hay que hacer la clasificación de si es un ser unicelular o pluricelular, o hay que hacer la clasificación de si es un organismo procarionte. Entonces, aquí primero se hace la definición de si es un ser vivo unicelular o pluricelular, ¿ya? Entonces, primero va la 3, ¿ya? El orden correcto es primero qué tipo de ser es. Entonces, primero va la 3. Seres vivos unicelulares capaces de crecer y multiplicarse, ¿ya? Organismos procariontes que carecen de núcleo y se reproducen asexuadamente por fusión, en su mayoría inocuas y aún más beneficiosas e indispensables para la vida humana, responsables de graves enfermedades epidémicas como el cólera, valorizadas en la biotecnología por sus aportes a la medicina, a la industria y a la agricultura. Entonces el orden correcto es el de la A. 3, 5, 1, 2 y 4. Ok, ese es el orden correcto, la A. Siguiente pregunta, número 8. ¿Cuál marcaron en la 8? La A. El tipo de discurso utilizado en el fragmento anterior se puede clasificar como descriptivo, narrativo, dialógico o expositivo. El tipo de discurso, o sea, el planteamiento, lo que dice, lo que plantea, lo que habla. Bueno, a ver, el texto me dice algo, me dice, ante una situación anormal, ¿cierto? Pues el comportarme anormal
pues es lo lógico, ¿cierto? Entonces constituye una conducta normal. ¿Por qué? Pues porque me estoy comportando anormal en una situación anormal. Pero si es una situación normal, ¿cierto? Normal. Y yo me comporto anormal, pues eso sí es raro, ¿cierto? Allí sí hay una situación anormal. Eso es lo que me está diciendo el texto. Ese tipo de discurso utilizado allí es un discurso, no me están preguntando por el tipo de texto, sino por el tipo de discurso, ¿ya? Por la forma en la que me están planteando la información. Allí más que hacerme una descripción o una exposición, ¿no? Allí hay un diálogo de lógicas, ¿no? Hay como una reflexión o un debate sobre algo. Entonces, ese es un texto, es un discurso dialógico, ¿ya? Diálogo de lógicas, ¿no? Porque hay como un planteamiento y hay unas posturas sobre ese planteamiento. Entonces, no es que me estén describiendo ni me estén exponiendo algo. Allá hay una reflexión sobre un tema. Por lo tanto, es un discurso dialógico. La C. Pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor ese párrafo que acabamos de leer? Que ustedes leyeron en esta semana. O sea, ¿cuál sintetiza, me resume mejor ese párrafo? La C, la C. Vamos, les voy a hacer una pregunta y ustedes me la van a contestar de acuerdo a cómo hayan entendido el texto. ¿Listo? A ver, si hay una situación anormal, esperen, a ver, si hay una situación normal, si hay una situación normal, ¿cierto? La situación es normal y yo me comporto de forma anormal, ¿eso cómo sería calificado? ¿Como normal o como anormal? Si hay una situación normal y yo me comporto de forma anormal, entonces ahí hay una situación anormal, ¿cierto? Correcto. Ahora, si hay una situación anormal y yo me comporto de forma anormal, ¿eso qué sería? Correcto, sería normal, ¿cierto? Correcto. Entonces, una idea que sintetice mejor, pues que el ser humano, o sea, no hay un criterio universal para decir qué es normal y qué no es normal. Eso varía dependiendo de qué, pues depende de las circunstancias, ¿ya? Porque en algunas ocasiones unas cosas son normales y en otras no, ¿cierto? Eso depende de qué, pues de las circunstancias, de saber si tengo que ser normal o anormal, depende de las circunstancias, correcto. La C. La 10. La A. La A. La diferencia entonces entre lo normal y lo anormal, ¿qué es? Las circunstancias en las que ocurren los hechos, ¿ya? Depende de las circunstancias. Entonces, a veces es normal, a veces no, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les doy una orden dentro de un aula de clase, ¿qué es lo normal? Pues que ustedes lo hagan, ¿cierto? Ahora, si estamos por fuera, yo los encuentro en la calle y yo les doy una orden que no tiene nada que ver con la educación ni con el instituto, pues ustedes no la van a cumplir, no están en la obligación de hacerlo, ¿cierto? Entonces miren que lo mismo varía dependiendo de las circunstancias. Ya, la A, correcto. La número 11. ¿Cuál es la motivación que mueve el actuar de Hamlet? La B, la C. Dice, Hamlet se trata de una tragedia de venganza, ¿ya? Protagonizada por personajes de alto rango. Luego me dice,
Eh, a Hamlet le corresponde la venganza del asesinato, ¿cierto? Entonces, claramente es una historia que tiene que ver con vengar a su padre asesinado. Me hablan de una venganza y luego me hablan de que su padre fue asesinado por Claudio. Entonces, la A. La 12. La B. La C. Las formas discursivas en las que está organizado este texto, ¿ya? Me dicen que descripción, definición, descripción, narración. Entonces yo voy a mirar qué es lo que hacen al comienzo y qué hacen después, ¿cierto? Me dicen, Hamlet se trata de una historia, de una tragedia de venganza protagonizada por personajes de alto rango. El personaje Hamlet encarna a un príncipe del Renacimiento, cuya vida se ve totalmente perturbada. Y luego, ¿qué dice? El príncipe, hijo del difunto rey de Dinamarca, ha caído en la melancolía tras la muerte de su padre. Su madre se ha casado con Claudio. Entonces, primero me describe de qué es que trata Hamlet, ¿cierto? Incluso me describe sus características como príncipe renacentista y luego me empieza a narrar en qué consiste la historia. Entonces hay descripción, narración, la B. Y la número 13. ¿Cuáles son las características de un príncipe del Renacimiento, de un príncipe renacentista? Entonces ahí hay tres opciones y luego me dicen solo la 1, solo la 2, la 1 y la 2 o la 1 y la 3. Pero no deben marcar la de si es la 1 o la 2, ¿no? Sino abajo están las opciones, ¿no? A, B, C o D. Solo la 1, solo la 2, 1 y 2 o solo 1 y 3. Bueno, entonces Hamlet dice, buen cortesano, soldado, un joven culto de sentimientos nobles. ¿Ok? Si bien en el texto hay un mal uso del término cultura, cuando pues porque asume que un joven culto es lo mismo que hablar de cultura. Bueno, eso puede ser discutible, pero a pesar de eso, la respuesta es la C. Hace referencia a la 1 y la 2, su cultura y la nobleza de sus emociones y sentimientos. O sea que sería la C, porque es la 1 y la 2. ¿Vale? Bueno, entonces ya con eso pues terminamos por el día de hoy. Pues espero que hayan aprendido mucho, que sigan las mismas recomendaciones para la siguiente guía de hacer solamente lo que se sugiere. Ahí ya está especificado cuando Andrea se las compartió, para que los otros ejercicios nos sirvan para hacerlos y aplicarlos durante la explicación de los temas. ¿Vale? Entonces, nos vemos el jueves. Que tengan una buena noche. ¿Vale? Dice, se habla de un mapa conceptual, eso, desde allí deben hacerlo, ¿no? Desde el mapa conceptual. Entonces, se supone que deberían hacer un mapa conceptual de esa información que está allí, Johnny. Entonces, un mapa conceptual es una estructura que me sirve para jerarquizar la información, ¿ya? Que me sirve como para ir creando unas escalas en donde hay un título, luego de ese título se desprenden unas ideas y luego de cada idea se van dando como otras ramificaciones, ¿ya? Es un mapa en donde yo hago una jerarquización de los términos del texto, de los conceptos, donde lo que está arriba siempre va a ser como lo más importante. Entonces, entre más vaya bajando significa que es como la subdivisión menor. ¿Listo? Es como una estructura que me sirve para ir jerarquizando la información, ¿no? Mm, sí y no. ¿No? Sí y no. Eh,
Lo que pasa es que el cuadro hipnótico, en el cuadro hipnótico tiene más que ver la forma y por ejemplo, el círculo, el cuadro, el rectángulo, ¿sí me entiendes? Hay hay una rigurosidad mucho mayor con las formas y las figuras que yo uso para representar cada cosa, pero en la finalidad es crear una estructura en la que se jerarquice la información, ¿cierto? Por eso es como un mapa, utilizando las figuras que ustedes consideren, en el cual se metan esos conceptos jerarquizando la información, ¿vale? Bueno, entonces nos vemos el jueves, que tengan una buena noche, Hasta luego, profe, que descanse. ¿vale? Igualmente.